Entonces, buenos días a todos. Después de la experiencia del examen de ayer, pues vamos a seguir con nuestra clase el día de hoy, ¿sí? Voy a empezar a mostrar mi pantalla para que ustedes puedan ver el siguiente tema que tenemos a continuación. Y con lo que vimos el último día, que fue la semana pasada, pues terminamos el capítulo 4, ¿verdad? Que era el tema de máquinas. Que por cierto, no puse ningún ejemplo de esos, ¿verdad? Ni de armazones. Entonces vamos a iniciar con, ahora saben que el siguiente capítulo nos vamos a regresar uno del libro y nos toca pues presentar lo que son, lo que es el capítulo de fuerzas distribuidas y vamos a iniciar con el tema centroides y centros de gravedad. Específicamente vamos a iniciar con centroides, ¿verdad? ¿Y qué es un centroide o un centro de gravedad? ¿Sí? Pues obviamente, como les comentaba el día anterior, no sé si esto ya lo vimos, ¿no? ¿Verdad o sí? No. ¿No? Okay. No, Muy bien. Pues yo creo que el otro día, no sé si fue con ustedes que estábamos hablando de nadar, ¿no? sí, cuando se cambiaba el centro de gravedad. Exactamente. Pues específicamente el efecto de la fuerza de la gravedad, acuérdense que la fuerza de la gravedad es una fuerza universal y que cada planeta sí tiene su propia fuerza de gravedad. Por ejemplo, la Luna, la fuerza de gravedad de la Luna creo que es 9 veces menor que la de la Tierra, ¿sí? Es como 1.8, ¿verdad? Pero tiene cierta gravedad. Igual la Tierra, en la Tierra pues aproximadamente tenemos 9.8 y 9, más exacto 9.81, ¿verdad? Metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y esa fuerza se concentra o está aplicada en cada uno de nuestros centros de gravedad. Como les comentaba, ¿verdad? Si pueden ver ustedes ese programa en National Geographic que se llama La ciencia del absurdo, ahí nos va a enseñar, ¿sí? Para las cosas comunes, dónde queda localizado nuestro centro de gravedad o cómo se mueve el centro de gravedad conforme las acciones que nosotros realizamos en nuestro día a día. Obviamente, el centro de gravedad que pasan ahí, básicamente está dedicado a las partes de nuestro cuerpo. Y tanto como las partes de nuestro cuerpo, pues todas las figuras geométricas también tienen ese centro de gravedad, ¿verdad? Entonces, los primeros conceptos que vamos a ingresar a este nuevo capítulo es el de centroide de un área o de una línea, ¿sí? Y también primer momento de un área o una línea con respecto a un eje. Si podemos recordar en temas anteriores, ¿verdad? Cuando nosotros sacábamos, ¿sí? Un momento con respecto al eje Y, ¿sí? ¿Qué unidades multiplicábamos? A ver, recuérdenme, por favor. Para sacar en Y. Para sacar el momento en Y. Y K no. Y K. Y si lo relacionáramos con con los ejes coordenados, ¿qué estaríamos multiplicando? X y Z. X y Z. Y lo mismo pasaba para el momento en X, ¿verdad? Multiplicábamos, ¿qué? J y K. J Y y Z. K, que eran Y y Z. Pues lo mismo va a pasar aquí, ¿sí? Solo que ahora, en lugar de tener un tercer eje, porque solo vamos a ver centroides por el momento en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, siempre para el primer momento en X, vamos a multiplicar Y por algo más. ¿Y qué es ese algo más? El área de una figura geométrica. Y las fórmulas obviamente nos van a quedar, ahorita más adelante lo vamos a ver. Por lo regular nos basamos en la tabla 5.8a del libro, entonces por favor jóvenes, ahí descargan su tabla 5.8a, igual creo que voy a ver si la
la pongo hoy en la tarde aquí en el Classroom, y de aquí, de esta tabla 5.8a y obviamente la 5.8b, vamos a obtener los centroides de áreas de las formas comunes, o sea, ya están, ¿sí? Los centroides ya están dados, ¿sí? O sea que lo único que tenemos que hacer, ¿sí? Es, dependiendo del problema, pues nos vamos a la tabla 5.8 y ya están las fórmulas para hallar los centroides, ¿sí? Ya están, o sea, solo van a su gráfica, ah, tengo un triángulo, ah, bueno, nos vamos al triángulo y de ahí ya tenemos las fórmulas para hallar nuestro centroide, ¿sí? Entonces, hablábamos de la tabla 5.8, entonces estas figuras se obtienen a partir de calcular las áreas respectivas de las figuras junto con su centro geométrico, según las fórmulas de la misma tabla. O sea, ya no se tienen que quebrar la cabeza, ¿sí? Por el momento, ¿verdad? En esta primera parte de este capítulo 5. Entonces, el primer momento al que denominaremos ahora Q, ¿sí? Se divide en un primer momento en el eje X y un primer momento en el eje Y, los cuales obviamente vamos a denominar QX y QY respectivamente, ¿sí? Se me corrió. Entonces, aquí dice que cada primer momento está dado por la siguiente ecuación. Y lo que les comentaba, ¿verdad? El primer momento en Y, ¿sí? Va a ser igual a las coordenadas de X, ¿sí? Del centro geométrico de la figura, y A es el área de toda la figura. Y lo mismo cuando yo hay el primer momento en X, va a ser, ¿sí? La multiplicación de la coordenada en Y del centro geométrico de la figura que estemos hallando multiplicada por su área. ¿Sí? Entonces viene siendo pues igual que lo que hemos venido tratando de que, por ejemplo, cuando hallábamos el momento en Y, multiplicábamos I por J, I por K, ¿sí? I es X, la coordenada en X, y K era la coordenada en Y. Acá ya no tenemos un tercer eje. Acá lo que tenemos ya son áreas de figuras geométricas. Entonces vamos a aplicar la misma historia, ¿verdad? Para el momento en Y, yo voy a multiplicar la coordenada en X por el área, y para el momento en X voy a multiplicar la coordenada en Y por la misma área. Esta es la misma área de la misma figura, ¿sí? Donde X y Y son las coordenadas del centro geométrico de la figura, y A es el área de la figura que estemos viendo, ¿sí? En figuras compuestas, ¿a qué se refiere? A que yo puedo dividir una figura total en varias figuras, ¿sí? Que dice que son formadas por dos o más figuras geométricas. Entonces, el primer momento en X y el primer momento en Y totales será la sumatoria de las coordenadas en cada eje multiplicadas por el área de cada figura. Obviamente de la siguiente manera, ¿verdad? Ya dijimos que Q sub I es el primer momento. Entonces, para QY, que es el primer momento en Y, yo voy a multiplicar todas las coordenadas X, ¿sí? Por cada una de sus áreas, ¿verdad? Y el primer momento en el primer momento en X, yo voy a multiplicar todas las coordenadas de Y por cada una de las áreas. Obviamente, si yo tengo una figura compuesta solamente por dos áreas, ¿sí? Por dos figuras, solo voy a tomar las primeras dos, ¿verdad? Y X1 y X2 va a estar medido con respecto al eje X, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo X1 y X2, ¿sí? De un área que está toda encima del eje X,
yo voy a tener un primer centroide para la área número 1 y un segundo centroide para el área número 2 de la tabla 5.8. Pero a eso le tengo que sumar, obviamente, la distancia que tenga la figura hacia el eje X. Lo vamos a ver en los ejemplos, ¿verdad? Para que se entienda un poco mejor. Y lo mismo va a pasar para Y, ¿verdad? Para el primer momento en X. Entonces yo voy a multiplicar todas las coordenadas en Y por cada una de las áreas que haya en esa figura compuesta. Y el centroide total de la figura, que está denominado por la X y la Y mayúscula, ¿sí? Va a estar determinado por esta fórmula, ¿sí? Que el primer momento en Y va a ser igual a el centroide de la figura compuesta multiplicada por la sumatoria de áreas. Y ya vemos que el primer momento en Y, cuando hay figuras compuestas, es toda esta sumatoria, ¿verdad? Es lo que está resumido acá. Y el primer momento en X, pues va a ser igual a toda la sumatoria de las coordenadas en Y por las áreas, que es lo que está aquí, va a ser igual a la coordenada central de Y por la sumatoria de áreas que tenga la figura, ¿verdad? Entonces dice, y de la misma forma haremos lo mismo con los cables, alambres o barras delgadas. Solo que en lugar de poner áreas, nos va a tocar poner longitudes, ¿sí? Entonces, si tenemos una figura compuesta de varios cables o un cable, ¿sí? Doblado en varias secciones, ¿sí? Vamos a tener la longitud de cada una de las secciones multiplicada por el centroide de cada una de las secciones. Y obviamente, ¿sí? El centroide total de toda esa figura va a ser igual a ese centroide multiplicado por sumatoria de longitud. O sea, si yo conozco esto, ¿sí? Yo puedo pasar a dividir y conocer el centroide total de una figura compuesta, ¿sí? A eso se refieren este tipo de problemas. Y aquí ya dijimos que L es la longitud de cada una de las secciones de los alambres. O sea que pueden haber áreas y pueden haber alambres o barras delgadas. La figura 5.8a hace referencia a las áreas y la 5.8b hace referencia a los alambres o barras delgadas, ¿verdad? Entonces, esas son las que vamos a ver en esta sección, ¿verdad? Esto todavía no, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Por el momento? ¿No? No dije por el momento, no. Ok. Entonces, vamos a pasar, obviamente, a la resolución de nuestro primer problema, ¿sí? Y para este día yo les traigo el problema 5.11 de la 11ª edición de Beer y la vamos a solucionar. Algo muy importante que no está en la teoría, ¿sí? Es que todas las áreas que estén, obviamente, tengan sombreado, son áreas, por decirlo así, llenas, ¿sí? Y todas estas áreas que estén aquí en blanco son áreas vacías, ¿sí? Todas las áreas llenas, digámoslo así, yo las voy a sumar. Y todas las áreas vacías, pues yo las voy a restar. Pues aquí de una vez voy a iniciar con una figura compuesta porque de eso se trata esta sección, ¿verdad? Básicamente solo tenemos figuras compuestas en los ejemplos y lo primero que me tengo que fijar yo es que yo tengo, si me voy a los datos de la tabla 5.8a, yo tengo dos figuras, ¿sí? Yo tengo un triángulo, esta figura que está aquí, ¿verdad? Es un triángulo cualquiera, ¿sí? O sea que este triángulo
a este triángulo le aplican las fórmulas que vemos en esta sección, ¿sí? Y aquí yo tengo una mitad de una parábola, ¿verdad? Que es lo que yo tengo aquí. Por eso les dije que siempre tenemos que tener a la mano nuestra figura 5,8a o 5,8b. Entonces, todas las fórmulas para hallar el área semiparabólica obviamente están arriba y para hallar el área parabólica completa están abajo, ¿sí? Obviamente, estos datos están supuestos a que el eje pasa en algún punto, ¿verdad? Por eso aquí a X, ¿sí? Se le ha puesto 0 porque están suponiendo que un eje pasa precisamente por ahí. Pero cuando no pasa por ahí, yo debo de aplicar esta fórmula que miro acá abajo, ¿verdad? Que en la base, ¿sí? Mi centroide en X va a estar en B medios. O sea que la base está aquí. O sea que mi centroide va a estar en B medios. Y lo mismo va a estar aquí, que si yo tengo aquí está Y, ¿verdad? ¿Ven? Aquí está, aquí nos indica el eje Y. El eje Y, el centroide en el eje Y va a ser H tercios, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la altura del triángulo, solo va de 0 a 60. Entonces, la altura va a ser aquí, más o menos aquí. Por aquí está ese centroide. Y lo mismo va a pasar, miren, con la parábola, ¿sí? Solo que en este caso acá yo tengo la parábola invertida, ¿sí? Entonces A, ¿sí? Va a pasar a ser la base. Y B, ¿sí? Y H, perdón, es la altura, ¿verdad? Aquí está. Entonces, igual yo tengo que, para X yo voy a tener 3A octavos, que es aquí, y para la altura 3H quintos, ¿verdad? Entonces, más o menos esto va a estar acá. Entonces, para yo poder hallar el centroide total de esta figura, o yo la sumo o yo resto las figuras, ¿sí? ¿Cómo voy a sumar o restar? Pues dependiendo de que si están llenas o están, pues, vacías. Por ejemplo, aquí yo tengo esta área vacía, yo voy a restar esta área. Aquí la que se resta es el área, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si el eje X estuviera aquí donde está el vértex, ¿sí? Voy a hacer la misma operación, ¿sí? Solo que las coordenadas de Y van a ser negativas por estar debajo del eje, ¿sí? Si el eje estuviera precisamente, si el eje estuviera aquí, lo vamos a poner, ¿verdad? Si el eje X estuviera aquí, ¿sí? Más o menos ahí me salió la línea, ¿verdad? Si el eje X estuviera ahí, pues todas las coordenadas que tienen aquí serían negativas para Y. Nos vamos a ir con los signos de los ejes. Igual, ¿verdad? Sí. Igual pasaría si yo tengo mi eje Y acá, ¿verdad? Entonces, todas las coordenadas de X serían hacia la izquierda negativas. Y todas las que serían a la derecha serían positivas. Coordenadas, no áreas. Recuérdense que todas las áreas, ¿sí?, que van sombreadas se suman, aunque estén debajo del eje. Y todas las que vayan vacías como esta se restan, aunque estén debajo del eje. Para hallar, pues, obviamente, el centroide total de nuestra figura, ¿sí? Entonces, espero haberme dado a entender. Y ya para este ejemplo, entonces yo primero voy a hallar las coordenadas de X para la semiparábola, ¿verdad? Entonces, ya las fórmulas me las dan aquí y ya sé que A, ¿sí? A de esta parábola vale 75. Entonces voy a multiplicar 3 por 75 dividido 8, que son las que están aquí. Y yo ya hallé el centroide para X de la parábola. Luego voy a hallar el centroide en Y, que es H, que es, perdón,
3h quintos, porque estamos hallando primero la semiparábola. Entonces, h, ¿cuánto vale? Pues h min de la parábola va de aquí hasta arriba, entonces vale 120. Entonces voy a multiplicar 3 por 120 dividido 5. Y esto me va a dar 72. Y el área del área semiparabólica me dicen que es 2 por A por H dividido 3. Ya tengo que A vale 75, que H vale 120, la sustituyo acá y lo multiplico por 2/3. Y me ha quedado un área de 6.000. ¿Sí? Y luego voy a hallar pues, el área del triángulo, que para X, como no está sobre el eje, ¿verdad? Yo voy a tomar primero B medios, ¿verdad? Que es la que nos aparece aquí. Y B medios nos sale con 37.5 porque aquí hay 75. Y yo tengo aquí que es, la altura es H tercios, ¿sí? Y la altura del triángulo solo va de aquí para acá, son 60. Entonces, tenemos que aquí me confundí, ¿verdad? Aquí son 60. Y entonces aquí va a ser 20, ¿verdad? Ahí está. Entonces me confundí yo aquí en el examen, en el ejercicio. Entonces tenemos aquí que la altura del triángulo solamente es 60 y yo voy a tomar pues esa altura de acá. Esto lo vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? Y aquí el área sí la tomé correctamente, ¿verdad? Que el área va a ser igual a base por altura dividido 2, el área de un triángulo, ¿verdad? Un medio de la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? 75. ¿Cuánto vale la altura? Pues vale 60. 75 por 60 dividido 2 me da 2.250. Ok. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es hacer, pues, una tablita, ¿verdad? Y de la tablita yo voy a obtener, pues, yo ya divido mi figura compuesta en las líneas que tenga que haber. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí, Inge. Solo fui a traer mi calculadora. Muy bien. O sea que para esta figura compuesta yo tengo dos figuras, ¿verdad? Yo tengo una semiparábola, que lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Una semiparábola, que el área me ha quedado de 6.000, ¿sí? Entonces yo voy a ponerle el área de 6.000. Tengo un área de 2.250, pero como está vacía, ¿sí? Ese 2.250 es negativo. Si estuviera sombreada, ¿sí? Por ejemplo, si estuviera sombreada y estuviera aquí abajo, esa área sería positiva. ¿Qué áreas serían los negativos? Solo la coordenada en Y, porque si está de este lado, la X va a ser positiva, pero la Y va a ser negativa. Entonces, dependiendo de eso, va a tener el peso que vamos a tener nosotros acá, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Ya dijimos que ahora voy a poner el área del triángulo, que como me salió 2.250, pero como no está sombreada, quiere decir que es un área vacía. Entonces, esa área yo se la voy a restar, miren, es como que estuviéramos restando áreas, ¿verdad? Al área completa que tiene la parábola, ¿sí? Le voy a restar el área del triángulo. Y es lo que estoy haciendo aquí. Al área completa de la parábola, le voy a restar el área del triángulo, ¿no? Y ya dijimos que el X de la semiparábola era 28.125, aquí está. La Y era 72, aquí está. Para el triángulo era 37.5, aquí está, ¿verdad? Y para la Y yo había puesto 40, pero obviamente me confundí, ¿eh? Y son 20.
Entonces, vamos a hacer lo que teníamos en las fórmulas. ¿Cuáles eran nuestras fórmulas cuando estábamos viendo la presentación? Pues solo para manera de recordatorio, miren, las fórmulas son que la sumatoria de X por el área y la sumatoria de Y por el área. Por eso yo tengo acá, ¿sí? Yo tengo acá X y área, ¿verdad? Entonces aquí miren, X por el área es 28.125 por 6,000. Me ha quedado esto. Por favor, corroboran mis datos, ¿verdad? Ya vieron que me confundí aquí en un dato. Y por A, obviamente voy a multiplicar 72 por 6,000. Y creo que esos dos datos sí están correctos, ¿verdad, jóvenes? Sí, Inge, están correctos. Están correctos los de arriba. Los que nos van a variar, obviamente solo va a ser, me parece que es este de aquí abajo. Y ahora voy a multiplicar con su signo cada una de las siguientes cosas, ¿verdad? Entonces, multiplico 37.5, que me ha quedado positivo, más 2,250. Perdón, multiplicado por 2,250 negativo. Entonces, me queda un área negativa de menos 84,375. Y lo mismo va a pasar aquí, ¿verdad? Yo tengo un área negativa de menos 2,250 y la voy a multiplicar por el 20 positivo, ¿verdad? Y esa me da 40, Menos 40. menos 45,000, ¿verdad? Ahí está. Entonces esta sumatoria está incorrecta, ¿verdad? Entonces tenemos 432 menos 45, pues nos da 387,000, ¿verdad? Positivos. ¿Sí? Y ahora yo voy a usar las fórmulas del primer momento. ¿Qué me dice el primer momento? Que el centroide de la figura total va multiplicada por la sumatoria de áreas va a ser igual a la sumatoria de X y por A. Entonces aquí tengo la sumatoria de áreas, aquí tengo X y por A. Entonces ya tengo completa mi fórmula. Y tengo que el centroide completo de la figura multiplicado por 3,750, que es lo que nos da esta resta, sí va a ser igual a 84,375. Y pues obviamente que que están dividiendo, perdón, multiplicando lo paso a dividir y me va a quedar 22.5. ¿Sí? Y luego voy a hacer lo mismo para Y, solo que aquí son 387,000, ¿verdad? Entonces, yo digo que 387,000 dividido 3,750 nos va a quedar en 103.2, ¿verdad? Entonces, aquí está incorrecto, ¿verdad? Aquí nos va a quedar en 103.2. ¿Qué? Pues aquí no nos están diciendo si son metros o no, ¿verdad? Y entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es dejar pues en coordenadas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que aquí solo tenemos coordenadas en X y coordenadas en Y. No nos dicen si son metros, si son kilómetros, si son por el momento, no nos vamos a poner a pensar en eso y lo que quiero yo que vean es cómo es la sumatoria de esto. Miren, esto está bien fácil, ¿verdad? Hacemos nuestra tablita, multiplicamos y tenemos unas fórmulas relativamente sencillas, demasiado sencillas diría yo, ¿verdad? Entonces, aquí ya hallamos que el centroide en X, si diéramos una respuesta, ¿verdad? Que el centroide en X ¿sí? Va a ser igual a 22.5 y que nuestro centroide en Y va a ser igual a 103.2. Y obviamente estos valores
efectivamente el centroide del área que tenemos en nuestra figura, ¿verdad? Entonces, ya ven, 103 más o menos va a estar por aquí, ¿mi? Y en X va a ser que 72, también va a estar como por aquí a la mitad. Entonces va a estar como por aquí el centroide, ¿mi? No va a estar en el centroide de la figura de la parábola, sino este tiene su propio centroide aparte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay un área que se va a restar. ¿Sí? Y no sé si ha quedado claro el problema, si ya vieron que son problemas así, pues bien sencillos, ¿sí? De aplicación, pues simple y sencillamente de aplicar las fórmulas que tenemos en la gráfica 5.8a y 5.8b. Entonces yo me voy a dar a la tarea de buscar otros dos ejemplos un poquito más complicados, ¿verdad? Obviamente uno que tenga áreas compuestas y otro que sea de un cable o un alambre para que podamos ver la aplicación de cada uno de ellos antes de pasar a la fase de centroides por integración. Entonces quisiera preguntar si tenemos alguna duda o algún comentario de lo que hemos presentado el día de hoy. No, sí, no. Hoy no. Está bien sencillo, ¿verdad? Se ve bien sencillo, pero Se igual. ve bien sencillo, pero ya después. Y así es, así son todos los problemas. Como les dije, ¿cuándo es donde tienen problemas ustedes? Cuando se salen del libreto, ¿verdad? Cuando empiezan a hacer cosas que por lo regular no hacemos en clase. Por eso dejé todo explicado en mis problemas que están en Word, para que de esa misma forma vayamos resolviendo todos los problemas. Es la misma mecánica, ¿no? Entonces, si no hay más por el momento, entonces pues terminamos la clase del día de hoy, ¿verdad?